Hola, hola, hola y bienvenidos un día más al canal de YouTube de Grada Media en un episodio un poco especial porque vamos a hablar del Elche, de la guía de la Liga 25-26. Vamos a hablar del club alicantino que ascendió el año pasado de segunda división quedando en segunda posición además. Un club que, bueno, se espera mucho de él, sobre todo en el tema de la permanencia, con un entrenador como Eder Sarabia, ya conocido por el público futbolero español, por el público futbolero nacional. Y vamos a tratar un poco cómo son los temas, cómo está la plantilla, altas, bajas, valor de mercado y cómo creemos que puede quedar esta temporada. Lo primero de todo voy a presentar a mi compañero, a la persona que me va a acompañar hoy. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, José? Y aquí estamos, un día más. Bueno, cuando se esté grabando esto quedará poquito para que empiece la liga, una liga que tiene muy buena pinta, en la que está habiendo muchísimos cambios y donde el Elche es uno de esos equipos que va a luchar por mantener la categoría tras un ascenso meteórico poco esperado al principio de la temporada pasada y con una estructura económica difícil teniendo en cuenta que los equipos de segunda no tienen grandes beneficios en comparación con los de primera división. Sí, además, sobre todo con todas las bajas que tiene de jugadores muy importantes, uno nunca sabe los jugadores que llegan si van a terminar de rendir. Bueno, es complicado el ascenso siempre a la primera división porque no sabes qué va a terminar pasando. Pues aquí pasa un poco eso, un Elche del que vamos a hablar en profundidad. Vamos a empezar directamente por las bajas, porque como bien ha dicho Alejandro, son muchas y muy variadas, y esto puede influir directamente en la estructura futbolística del equipo en comparación con lo que vimos el año pasado. Un equipo que tenía el balón, que era muy vertical y que buscaba siempre la portería contraria. Sí, y es que además es un peligro en la primera división porque, bueno, el Elche ya lo comentó del Sarabia, que había muchos equipos que se fijaban en el juego del Elche, porque era un juego muy llamativo, un juego vertical, también, bueno, muy combinativo. Y pierde jugadores como Nicolás Fernández, que para mí es la baja más importante por 8 millones de euros, que bueno, que tuvo 8 asistencias, 6 goles. Lo mismo pasa con Nicolás Castro, 5 millones, al Toluca en México. Pierden Oscar Plano, que se va libre, Mario Gaspar. Agustín Álvarez, un delantero que anotó 8 goles y 2 asistencias, que vuelve al Sassuolo. Es complicado, veremos cómo se desarrolla luego el juego del Elche, también con perder a Soricaba, también que vuelve a Las Palmas. Veremos. eh, ha sido clave que lo que has dicho, estas bajas por 8 millones, 5 millones, un dinero que para el Elche puede ser mucho, teniendo en cuenta pues la estructura económica del club, y hay que tener en cuenta que es que en la Liga Española ahora mismo el fair play financiero hace mucho daño. Por eso estas salidas tan importantes de ambos Nicos, Soricaba que vuelve a Las Palmas como bien has dicho, influyen directamente en la estructura de juego del equipo. Son jugadores importantes que han dado mucha influencia en el juego del club con goles y asistencias. Un Elche que también pues se reforzará y ahora hablaremos de eso, pero que estas bajas dentro de una plantilla tan estructurada y donde la animación además de la afición y la unión con los jugadores el año pasado fue clave para entender ese ascenso. Sí, bueno, quedaron muchas imágenes muy icónicas, supongo, en Elche, con Eder Sarabia con las bengalas animando llegar de un partido fuera de casa. La verdad que fue todo muy llamativo. Hubo mucha unión, sobre todo a final de temporada, ayudaron muchísimo a conseguir el ascenso, que es algo que supongo que todos los jugadores agradezcan. Oscar Plano se va libre, bien lo has dicho, ambos Nicos se van porque han pagado dinero por ellos. ¿Cómo puede influir la estructura de, o sea, la pérdida de ambos Nicos en el equipo Alex? Porque la realidad es que se pierde estructura de juego, se pierde organización y se pierde ataque. Se pierde sobre todo influencia en tres cuartos de campo. Sí, sobre todo, vamos, Nicolás Fernández, pese a estar mucho tiempo lesionado, ha sido el que más incidencia en cuanto a goles y asistencias, empatado con Josán. Y era clave, recibía el balón atrás, llegaba a rematar casi todos los partidos, pues como digo, mucha incidencia en cuanto a goles. Y Nico Castro, pues más de lo mismo, en el juego era de vital importancia. Entonces, veremos cómo se desarrolla. Sigue teniendo jugadores pues de calidad, sobre todo en la defensa continúa David Affengruber, que tiene muy buena salida de balón. Para mí fue el mejor central de la historia. Y bueno, es complicado. Josán se mantiene también, que pues como digo, tuvo una incidencia de 14 goles y asistencias en total. Pero sí, yo creo que va a influir y
Eder Sarabia tendrá un poco que adaptarse si quiere conseguir que el Elche consiga la permanencia, porque es un estilo de juego muy arriesgado para primera división, teniendo en cuenta las delanteras que tiene la categoría. Bueno, a pesar de tantas bajas, porque son muchas y muy importantes, también existen ciertas altas. Tenemos por ahí a Alejandro Iturbe, ¿no? Que era portero del Atlético de Madrid. También Álvaro Rodríguez, que jugó el año pasado en el Getafe, que fue canterano del Real Madrid, es canterano del Real Madrid. ¿Qué más a qué más podemos incidir de esas altas dentro del Elche que le puedan dar influencia dentro del campo? Pues bueno, incluye del lateral izquierdo a Leo Petrot, que no le conozco realmente bien, pero bueno, ha estado en esa bien, llega libre. Luego Martín Neto del centro del campo del Benfica, que entiendo que puede ayudar bastante, y un conocido ya de la segunda división y un poco de la primera, que es Germán Valera, que estuvo en el Andorra, en Zaragoza, y fichó por el Valencia y ahora viene por 100.000 euros, si no me equivoco. Bueno, muy poco gasto por lo que decimos, porque tampoco pueden invertir mucho dinero. La realidad es que Alejandro Iturbe se le ha visto muy poco en el Atlético de Madrid, apenas ha jugado. Veremos a ver si en el Elche juega. Es un fichaje cuanto menos curioso, teniendo en cuenta que sus pocos minutos, pero bueno, al final viene de un club top como es el Atlético de Madrid. Y luego Álvaro Rodríguez, que en el Madrid tuvo muy pocos minutos, sorprendió, y que en el Getafe también ha dejado muy pocos destellos de su calidad. Un tío guerrillero, apodado por muchos como el Toro, y que esperemos que le dé esa energía, ¿no? Al Elche que necesita un club como ellos para mantenerse en primera división. Creo que estos dos nombres a nivel mediático son los más importantes, lo que os venimos diciendo, más que nada porque han empezado en clubes de gran influencia, pero cuidado con las otras tres incorporaciones que también pueden ser importantes en este sentido. Sí, al final, bueno, no los tenemos perfectamente controlados estas nuevas incorporaciones, pero uno nunca sabe en la llegada a la primera división se pueden adaptar. Y bueno, vienen de equipos de renombre, ¿no? Al final Benfica, San Etienne, puede salir bien. Que de última hora se ha escuchado algo sobre Víctor Chus, ¿no? Que puede llegar cedido al Elche. Efectivamente, acaban de decirlo, mientras, bueno, justo antes de empezar a grabar, que va cedido desde el Cádiz. Y bueno, también puede hacerlo bastante bien. Al final es un futbolista que lleva ya mucho tiempo rindiendo bien. Curioso, si no recuerdo mal, Víctor Chus, canterano también del Real Madrid. Creo que tiene su Mm. pasado en el Real Madrid. Así que bueno, en ese Cádiz, que ha sido una figura bastante importante en el Cádiz, esta última temporada un poco menos, pero la verdad que bueno, a ver qué ofrece en el Elche. Veremos a ver, altas bastante importantes. Hablamos de un equipo que tiene un gasto neto, ha tenido un gasto neto de casi 11 millones. 10,9 millones y tiene un valor de mercado de 27,3 millones de euros, seguramente de los más bajos, si no el más bajo de la categoría. Por ello hablamos de la dificultad para mantenerla. Va a ser un año difícil en Elche. La afición está metida porque el año pasado consiguieron, tanto entrenadores como jugadores, como bueno, pues el club en general, que la afición lo hiciese. ¿Y tú cómo ves bueno, el gasto es muy bajo, lo que hemos hablado, pero tú cómo ves la capacidad del Elche de este año en primera división, teniendo en cuenta también que ya llevamos bastantes equipos analizados? A ver, quizá me reitero un poco, pero es complicado. Al final, como tú dices, el valor de mercado del equipo no es muy alto. El estilo de juego va a tener que cambiar, en mi opinión. Quizá luego consigue Der Sarabia que funcione en la categoría, pero es un estilo de juego, eso, como digo, arriesgado. Mantiene a Fengruber, que está muy bien. Pedro Vigas fue clave también en defensa. Josán, como he dicho, pues participó muy bien en el equipo. Aleix Febas lo mismo. Pero, por ejemplo, tendremos que ver cómo funciona Álvaro Rodríguez. Arriba tiene a Murad, que para mí no es un delantero para ser titular en primera división, o por lo menos no creo que lo haya demostrado este año. Ha cumplido, ha conseguido el ascenso a primera división, que con eso de sobrísima, pero bueno, no ha sido el delantero top de segunda división como puede ser Panicelli, ¿no? Ha anotado 9 goles, bien, pero creo que en lo ofensivo les va a costar y veremos cómo se desarrolla el tema de la salida. Veremos qué hace. Podemos decir que se queda una plantilla un poco corta, ¿no? Para luchar con los equipos de primera división, porque aunque estemos hablando, seguramente el luchar esa permanencia significa jugarse puntos contra equipos como el Español, equipos como el Levante, que el año pasado acabó muy bien y por encima. Es cierto que del Oviedo también hablaremos en próximos vídeos y bueno, también está en una situación parecida al Elche.
Entonces, bueno, parece que va a ser un año complicado, pero también un año ilusionante y muy bonito para toda la afición del Elche, la cual directamente de aquí animamos a que vaya al campo, a animar al equipo y a disfrutar el primer partido de liga, hay que decirlo, contra el Real Betis Balompié en Alicante. Cuidadito, una buena forma de debutar, podríamos decir. Sí, 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 vamos, yo daría todo, todo lo que tengo para que el Racing hubiese hecho eso el año pasado, o sea, y encontrarse un Betis en la primera jornada, o sea, que disfruten. Luego. Tienen que disfrutar. A destacar, jugadores a destacar, ya los has dicho, Pedro Vigas, Aleix Febas. Además, también hay que destacar al entrenador, que ya lo hemos dicho anteriormente, Eder Sarabia, que es pieza clave del funcionamiento de este reloj, como es el Elche, sobre todo, o ha sido el Elche en segunda división. Sí, es hay un futbolista, perdona, es un entrenador que realmente influye mucho en el juego del equipo, porque bueno, o sea, el equipo al que va, equipo que juega como a su estilo, ¿no? No se adapta él al estilo del Elche o del Andorra, del Betis, sino que él es quien hace funcionar a la máquina de esa manera y se nota mucho y es muy bonito de ver, además. Recuerda un poco, viene como de esa cantera de entrenadores que salió, ¿no? Siempre salvando las distancias cuando Guardiola empezó a hacer ese pedazo de juego con el Barça, ¿no? Es ese tipo de entrenador que le gusta mucho el toque, pero además la explosividad en ataque, la circulación rápida, la verticalidad, y eso les ha visto este año en el Elche, lo que has dicho. Pedro Vigas, un central que lleva muchísimos años en la élite, ha hecho un temporadón marcando goles importantes, además. Aleix Febas, David, el central, que tiene un apellido un poquito difícil de expresar, los dos Nicos. Muy, muy buena estructura y todo eso ha sido gracias en parte a Eder Sarabia. Sí, desde luego. Yo recuerdo de verles en el Sardinero, más partidos que he visto por la televisión, pero sí que y marcaba, ¿no? El ver cómo el Racing presionaba y tenían mucha facilidad para salir con el balón jugado ya desde la defensa. Era bastante llamativo. Bueno, pues ahí tenemos a un Elche al que directamente le deseamos lo mejor. Tú como, sinceramente, de corazón, yo ya lo he dicho en Grada Media en Instagram, bueno, que lo tenéis ahí en todas nuestras redes sociales, también en TikTok, donde hice la clasificación de la liga para la temporada que viene y ya puse la posición. Pero ¿tú dónde crees que puede quedar el Elche? Porque la situación es complicada. A ver, si tienes que quedar a día de hoy sin ver el final del mercado de fichajes, sin ver cómo se desarrollan las primeras jornadas, Claro, a día de hoy, sí empezando que es claro, agosto. Empezando agosto, ¿eh? claro, es claro candidato al descenso, como el resto, supongo, de recién ascendidos. Pero bueno, yo creo que también la labor de Eder y otras incorporaciones pueden hacer que luche bien por salvar la categoría. Y oye, igual es fácil, ¿sabes? No fácil a falta de 10 jornadas, pero sí igual le sobran dos, quién sabe. No. Aquí hay algo muy bonito a tener en cuenta y es que yo creo que casi todo el mundo del fútbol asume que los recién ascendidos son los que lo tienen más difícil. Entonces, este año el Elche tiene la presión de intentar mantener la categoría, pero es una presión bonita porque si lo hace puede dar la sorpresa. Y si no lo hace, estás luchando contra equipos, clubes que tienen una economía mucho mejor que la tuya. Ahí está el tema. Entonces veremos a ver qué pasa realmente. Sí, 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 desde luego. Bueno, pues hasta aquí todo lo que viene siendo este organigrama, este resumen de lo que puede ser el Elche para la temporada 25-26. Estamos a nada de que empiece la liga. Seguiréis viendo equipos y clubes que vamos a ir tratando en Grada Media porque nos parece muy importante daros un poquito de información sobre cómo se están estructurando. Todo esto puede cambiar en horas, en minutos e incluso en segundos, porque el mercado de fichajes se está moviendo. Ya habéis visto lo de Víctor Chust, ha sido justo antes de entrar al vídeo, con lo cual a lo mejor el Elche hace fichajes espectaculares y nos tenemos que morder las uñas habiendo hecho este vídeo. La realidad es que le deseamos lo mejor al Elche y nada, Alejandro, te dejo decir unas últimas palabras. Nada, mucha suerte en lo que tienen esta temporada, que tiene que ser una temporada muy bonita, disfrutarla y que se salven, claro. No vamos a desear nada malo a ningún equipo, eso desde luego. Eso seguro. Así que nada, esperemos que el Elche se salve. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio de la guía 25-26. Adiós.